Bien, continuamos con la unidad número 3, la parte número 4. Estamos en la parte de metabolismo intermediario y vamos a comenzar a hablar de la glicólisis. La glicólisis es la ruta de Embden-Meyerhof-Parnas. Es la ruta metabólica anaeróbica más antigua que se desarrolló en los seres vivos. Tiene lugar en el citosol de todas las células y en la glicólisis cada molécula de glucosa tiene 6 átomos de carbono, se convierte en 2 unidades de 3 carbonos de una molécula de 2 moléculas de piruvato. Son 2 piruvatos por cada molécula de glucosa. Glico significa glucosa y lisis significa ruptura, ruptura de la molécula de glucosa. En esta lámina se presenta todas las reacciones de la glicólisis y bueno, quería mencionar, por ahorita nosotros no vamos a estudiar reacción química por reacción, sino algunas cosas que quiero mencionar que son importantes para el tema. Entonces, la glicólisis se divide en 2 fases, en una fase de inversión de energía, y la segunda fase, que es una fase de generación de energía. En la fase 1 se llama de inversión de energía porque ahí se consumen 2 moléculas de ATP para reacciones de fosforilación de sustrato. Luego, en esta primera fase, el producto que se genera son 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Luego, en la segunda fase, esas 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato siguen cada una las mismas reacciones, lo que pasa es que son 2 moléculas que están sufriendo ese proceso y van a generar al final 2 moléculas de piruvato. En esta fase de generación de energía, aquí vemos, en la fase 2, ¿verdad? Vemos que se están generando 4 moléculas de ATP. Claro, si a usted me pregunta a mí cuál es el rendimiento energético neto de la glicólisis, la respuesta tiene que ser 2 ATP, porque eso es como si usted va a hacer un negocio, ¿verdad? Entonces usted para hacer el negocio tiene que invertir dinero, ¿verdad? Cuando se le pregunta cuál es la ganancia, si por ejemplo el negocio dio 100, una ganancia de 100, pero usted gastó en materiales, etcétera, gastó 50, usted le preguntan cuánto ganó y tiene que decir, bueno, si invertí 50 y gané 100, mi ganancia neta es 50, ¿verdad? Entonces aquí la ganancia neta de la glicólisis sería 4 ATP menos 2 que se gastan o se invierten, sería entonces 2 ATP. Además de esas moléculas 2 ATP, tenemos entonces que se generan 2 coenzimas reducidas de NAD, o sea, NADH más H, 2 coenzimas reducidas que después las vamos, cuando estemos haciendo toda la ganancia de ATP del proceso completo de la respiración celular, vamos a retomar estas NAD reducidas que van a entrar a la cadena de transporte de electrones también y van a generar una ganancia de ATP. Pero bueno, la ganancia neta de ATP de la glicólisis serían 2 ATP. 4 se producen, pero 2 se consumen. Entonces, por ahorita no vamos a ver reacción por reacción, sino ya cuando estemos en la parte de metabolismo de los carbohidratos. Entonces, bueno, el producto final de la glicólisis es esa molécula de piruvato que está aquí presente, ¿verdad? Ahí se presenta la molécula de piruvato, 3 carbonos, ¿verdad? Y esa molécula de piruvato tiene 2 destinos metabólicos distintos. Esos destinos metabólicos dependen solamente de una cosa, la presencia de oxígeno. Entonces, en presencia de oxígeno, que sería lo de la izquierda, la ruta hacia la izquierda que está allí presentada, o se muestra allí, ese piruvato se transforma en acetilcoenzima A, entra al ciclo del ácido cítrico, a la cadena de transporte de electrones, y el oxígeno es el aceptor final de los electrones en la cadena de transporte de electrones. Entonces, y se produce una gran cantidad de ATP y eso lo vamos a ver luego. Y en ausencia de oxígeno entonces
ocurre lo que vemos del lado hacia el lado derecho. Y hacia el centro también, donde habla de procesos de fermentación. En ausencia de oxígeno, el piruvato se sufre un proceso de fermentación. En caso de que sean fermentadores alcohólicos, organismos que tienen esa propiedad de hacer fermentación alcohólica, el producto que se va a generar va a ser el etanol. Y en el caso de fermentación homoláctica, el piruvato se va a transformar en lactato. También hay fermentación mixta, donde ahí se generan varios productos como el acetato, el propionato, el butirato, en fin, son distintos tipos de fermentadores. Ahora, quiero resaltar que esos productos de la fermentación, nosotros los podemos catalogar como productos de desecho para esos organismos fermentadores. Es decir, por ejemplo, en el caso de la fermentación alcohólica, las levaduras no es que utilizan el etanol para ningún proceso, para alimentar o para nutrirse, nada que ver. El etanol para la levadura es un proceso es un producto de desecho, igual el lactato, igual el butirato y cualquier producto de la fermentación. Las situaciones o la importancia de que se dé ese proceso de fermentación es que durante esas reacciones se vuelve a reoxidar la coenzima, NAD reducida, se vuelve a reoxidar y eso permite que se pueda continuar dando el proceso de la glicólisis. Entonces, esos productos más bien son de importancia en la microbiología industrial y son aprovechados por el ser humano. Por ejemplo, en la elaboración del pan, nosotros, bueno, aquí les preguntaría, ¿ustedes han hecho alguna vez pan? Probablemente alguno me diría, ay, sí, yo sé hacer pan. Eso se agarra la harina, que es donde están los carbohidratos, ¿verdad? Y se le agregan levaduras y eso se produce un crecimiento de esa masa porque ahí se está liberando el CO2. Ustedes ven allí que en el proceso de fermentación alcohólica, ahí está la lámina, se produce etanol más CO2. Ese CO2 es el que produce que esa masa del pan, la masa crezca. Luego, cuando usted coloca esa masa en el horno, el etanol es liberado porque el etanol tiene un punto de ebullición muy bajo, o sea, usted coloca etanol en una mesita y al ratico ya no está, se ha evaporado. Entonces, ese etanol, por efecto del calor en el horno, simplemente se libera y es el olor que usted percibe cuando están preparando pan dulce o algún producto de panadería donde ha habido esa fermentación. Y así hay otros, como les dije, otros procesos de fermentación donde, como les dije, la importancia para el organismo es que se reoxide la coenzima para que se siga generando el proceso de glicólisis para generar energía. Porque en la fermentación no hay ciclo del ácido cítrico, no hay cadena de transporte de electrones, el oxígeno no es aceptor final y no se genera toda la gran cantidad de ATP que se genera en las otras condiciones. Continuamos. Entonces, con relación al destino del piruvato, en organismos anaerobios puede convertirse en etanol, ácido láctico, ácido acético y moléculas semejantes. Esta conversión permite regenerar la NAD oxidada para que continúe la glicólisis y ese proceso se llama fermentación. Y en los organismos aerobios, el piruvato se transforma en acetil-CoA, posteriormente se oxida totalmente para formar CO2 y agua utilizando el oxígeno como aceptor electrónico final de la cadena respiratoria. Entonces está muy clara la importancia del oxígeno con relación al destino metabólico del piruvato. Continuando con este tema, había que comentar que las células musculares, cuando hay un ejercicio intenso,
se generan unas condiciones anaeróbicas porque se consume el oxígeno para la contracción muscular. Entonces allí se genera lactato por un proceso de fermentación láctica y no sé si les ha pasado a ustedes que de repente no hacen mucho ejercicio y dicen, bueno, me voy para el gimnasio porque hoy empiezo y se ponen a hacer 2 y 3 horas de ejercicio, después en la noche no aguantan el dolor, ¿verdad? Ese dolor es producido por el ácido láctico que se acumuló en el músculo, porque allí a lo que se consumió el oxígeno se produce entonces un proceso de fermentación láctica por las condiciones anaeróbicas. Eso es el músculo. Y con relación a los microorganismos, entonces los fermentadores homolácticos solo producen lactato, los fermentadores mixtos o heterolácticos producen varios ácidos orgánicos, acético, propiónico, butírico, etc. Las levaduras y algunas bacterias son productores de fermentación alcohólica produciendo alcohol, que sería el etanol. Y quería, bueno, como les mencioné, cuando hablamos de la glicólisis, esa vía metabólica ocurre en el citosol de todas las células, pero todos los procesos que vamos a ver con relación a la respiración celular ocurren a nivel de la mitocondria. Ya se los dije hace ratico, el proceso en células eucariotas, ese proceso ocurre a nivel de las mitocondrias. Entonces, el piruvato está en el citosol y tiene que pasar hacia el interior de la mitocondria. Entonces, hay un sistema de transporte que se llama SYMPORT. Ese modo SYMPORT utiliza un gradiente de protones, entonces hay transporte simultáneo de dos compuestos, es decir, que hacia el interior de la mitocondria van a ingresar tanto el piruvato como los hidrogeniones o los protones, es a través de ese mecanismo de transporte. Un transporte especial para el piruvato en esa forma SYMPORT. Entonces, tenemos acá en el exterior, serían el citosol, tenemos aquí la membrana mitocondrial interna y el interior de la mitocondria. Entonces ese piruvato está en el exterior, lo necesitamos en la parte el interior de la mitocondria. Y ocurre entonces ese mecanismo de transporte. Y acá les quiero mostrar lo que sería el metabolismo aerobio en la mitocondria. Acá tenemos representada, ¿verdad?, de la estructura de la mitocondria. Ustedes lo han de conocer ya porque por histología. Esta organela subcelular alrededor está el citosol y aquí está la mitocondria. La mitocondria con su forma que la llaman de sueco holandés, característica, tiene entonces la membrana externa, tiene la membrana interna y esas membranas internas hacen numerosos pliegues o plegamientos que constituyen las crestas mitocondriales y en el interior de esas crestas mitocondriales entonces está la matriz mitocondrial. Les digo esto porque cuando estudiemos cada uno ciertas rutas metabólicas, vamos a decir, bueno, esto es a nivel de, por ejemplo, matriz, y ya saben a qué nos referimos. No, esto es a nivel de el espacio intermembrana, que es el espacio entre la membrana externa y la membrana interna, o esto es en la cresta mitocondrial, o esto es en la membrana mitocondrial interna. Entonces, tenemos que tener muy clara la estructura de la mitocondria. Y bueno, acá se presenta el piruvato que estaba en el citosol, a partir de la glicólisis entra a la mitocondria, ya mencionamos el mecanismo de entrada, y allí entonces ocurre la transformación de piruvato en acetil-CoA, el CoA al ciclo del ácido cítrico y la cadena de transporte de electrones con la síntesis de ATP. Todo eso ocurre a nivel de la mitocondria, que es
la organela encargada de la producción de ATP en la célula. Bien, continuamos en el próximo segmento.